sí, para ir viendo si funciona el tono en el que voy a hablar, que va a ser este, si se escucha bien, si está bien, si no hay problema. Si no hay ideas que suenen mal, las cambio. Todas las aventuras de conquista en la historia de la humanidad, bueno, pero sin ir tan lejos, desde, digamos, la conquista de América hasta la guerra de Irak, se disfrazan siempre de obras de caridad. Se supone que las guía la sana intención de dar a conocer el Dios verdadero a los pueblos paganos que viven en la idolatría, o de civilizar a los pueblos que viven en la ignorancia y en el atraso, o de otorgar la libertad a los oprimidos. Son siempre empresas inspiradas por el buen corazón de sus protagonistas. La realidad es muy otra, claro. Siempre que hubo aventuras de posesión de unos países por otros, empresas de humillación de unos países por otros, invasiones, conquistas, siempre detrás hubo algún interés material, concreto, digo, que es siempre inconfesable, jamás se habla de eso. Lo mismo en las guerras también. Las guerras matan para robar, pero ninguna guerra es tan honesta como para decir, yo mato por eso, mato porque quiero quedarme con lo ajeno. La aventura colonial en las Américas, ¿verdad? De norte a sur, hay que entenderla en el marco de la imposición de un Dios único y de una única cultura, de una única religión, de un único modo de vida posible. Coincide con la expulsión de los llamados moros y judíos de España. Los judíos llevaban allí 13 siglos y los moros 9, así que ya me dirás qué tan moros o judíos eran. Eran españoles de religión diferente, que fueron expulsados cuando se impuso un Dios único, como se impuso también en América. Entonces, era una característica que después se repite en todas las aventuras coloniales, que están obligadas a despreciar y a condenar lo que encuentran. A partir de la necesidad de imponer una verdad única como verdad absoluta, que va a ser la gran coartada del despojo, la coartada que el robo necesita para justificarse, están obligadas a despreciar y a condenar lo que encuentran. Ni me acuerdo la cantidad de veces, pero se me ocurrió, no sé por qué, la verdad es que no sé por qué. A mí se me ocurren cosas raras. Muchas veces acá en el café, mientras miro pasar la gente por la ventana, se me ocurren maldades extrañas, cosas raras. Esa fue una maldad, no hecha contra Colón, sino contra lo que él representó, ¿verdad? Y América fue fruto, entre otras cosas, de un gran equívoco, porque Colón no encontró oro ni para emplomar una muela, y murió convencido de que había estado en la espalda del Asia, en China, en Japón, en la India. Pero no por eso, piensa que fracasó por otras cosas, piensa que no lo han comprendido, que no lo han recompensado como se debió de haber recompensado su tarea. Era un navegante valiente, osado, bastante loco como para aventurarse en mares poblados de dragones y de monstruos espantosos, de fauces muy abiertas. Y el hijo protagonizó una historia muy interesante. El hijo queda a cargo de un fortín. No me acuerdo cuál de los hijos, o como si se llamaba Diego, puede ser. No me acuerdo cuál de los hijos. Pero en todo caso hubo un hijo de Colón. La verdad es que ahora que te lo cuento no estoy muy seguro si era un hijo o un hermano. Convendría no decirlo entonces. Qué pena, porque es una buena historia, pero ahora no tengo... Está en Memoria del Fuego eso. En Memoria del Fuego está el nombre, se me escapan a veces los nombres. Creo que es Bartolomé
Colón, y probablemente era hermano de Colón. No sé, ese dato hay que confirmarlo. Toda esta parte no te va a servir. Todo esto que estoy ahora divagando no te sirve para el programa. Pero lo que quiero decir es que en esa primera empresa de descubrimiento y conquista, descubrimiento es una palabra dudosa porque España no fue descubierta por las legiones romanas que la invadieron. Es evidente que la palabra, en fin, resulta por lo menos discutible, pero la palabra conquista sí, fue una empresa de conquista que nace bajo un sello cultural muy revelador. Y es que los invasores, llamados descubridores o conquistadores, queman a unos cuantos indígenas en lo que hoy sería Haití porque han enterrado estampitas sagradas. O sea, ellos les habían dado imágenes de la Virgen María y de Jesús y los indios las entierran. Los europeos creen que esto es una falta de respeto, que es una ofensa a las divinidades cristianas y entonces los queman vivos. En realidad esos indios habían quemado las imágenes de los nuevos dioses, de los recién llegados, para que fecundaran la tierra. O sea, para que fuera más generosa la cosecha del maíz y del frijol y del zapallo y de todo lo que habían estado cultivando allí. Entonces entierran a los dioses nuevos, les dan la bienvenida, ¿qué tal? Encantados de recibirlos, y van al mejor lugar posible, que es el fondo de la tierra. Y esto, desde el punto de vista de la cultura que viene a imponerse como cultura única, es una falta de respeto. O sea, lo que era un homenaje, lo que era un signo de amor, se convierte en su contrario. Este es para mí el primer gran equívoco que da origen a millones de equívocos después que sobreviven hasta nuestros días, ¿no? Digo, no hay que tampoco juzgar estas cosas como obras personales, individuales de un señor muy malévolo que vino a hacer daño, porque eso tampoco es verdad. Pero sí es verdad que él estaba al servicio, él se puso al servicio de una aventura colonial nacida de las peores intenciones que pueda nadie imaginar, y eso no podía ser corregido por nadie. Si no pudo ser corregido por Fray Bartolomé de las Casas, mucho menos por él, que tampoco tenía la intención de corregirlo. En todo caso, murió equivocado y vivió equivocado. Y tan empecinado estaba en su error que hasta en el tercer viaje se trajo un escribano para certificar que habían estado en Asia. Y a quien dudara se le aplicaría pena de azotes o de horca. La duda estaba prohibida. Habían estado en el Asia, porque ya para entonces había algunas fundadas dudas de que hubieran estado en China o en Japón. Él fue el que llamó indios a los indios, creyendo que estaba en la India, ¿no? Era toda una cadena de equívocos, entendían todo al revés, lo que escuchaban. Es el desencuentro, porque ahora se ha propuesto que en lugar de descubrimiento se hable de encuentro, pero más que encuentro, aquello fue un gran desencuentro. La cultura dominante, la que viene a imponerse, promete liberar al jefe inca prisionero, Atahualpa, si los indígenas son capaces de llenar 2 aposentos de plata y 1 de oro. Y los indígenas lo llenan 2 aposentos de plata y 1 de oro, y Atahualpa muere, le rompen la nuca, ¿no? Muere condenado por gentes que no creían en la palabra, y las culturas indígenas sí creían. Y esto no es falso, no es una visión romántica de las cosas, ni estoy queriendo idealizar nada, pero lo cierto es que la palabra era bastante más sagrada en América antes de la conquista que después. Y yo creo que es imposible hablar de hechos positivos, negativos, porque, bueno, hubo infinidad de aportes. Estamos ahora conversando en una lengua que proviene de la conquista, ¿verdad? La lengua española, que nos permite reconocernos entre nosotros, comunicarnos. O sea, hay muchas cosas que
pero tampoco es cuestión de hacer sumas y restas y de ver qué es lo bueno y qué es lo malo. Es un proceso que se dio como se dio y bueno, hay que tener el coraje de verlo como era y como es para poder cambiarlo, porque la conquista continúa de otras maneras, en fin, con otras características, pero continúa. La historia latinoamericana es el pasado que insiste en hacerse presente, porque estamos condenados a repetirlo si no aprendemos de él, y esa historia está hecha de múltiples ingredientes. Para poder cambiarla tenemos que asumirla en su totalidad. Nosotros somos europeos, pero no solo europeos. Los latinoamericanos somos resultados de muchísimas mezclas, por suerte. Eso es lo mejor que tienen estas tierras. Son tierras de la diversidad, son reinos de la diversidad. A mí muchas veces me dicen, pero vos que hablas tanto de América Latina, ¿qué se parece un haitiano a un argentino? Por favor. Qué suerte que no se parezcan. Y qué suerte que sean parte de la misma realidad. Y que puedan reivindicar un origen común y hasta trabajar juntos por un destino también común, siendo tan diferentes. Porque si no nos moriríamos de aburrimiento. La diversidad americana es una de las lindas cosas que América puede ofrecer al mundo. Lo más importante de este proceso que se está dando, y es verdad que se está dando en muchos lugares, de emergencia, algo así como una especie de resurrección de las luchas indígenas que parecían sepultadas o condenadas a sonar en campana de palo, y ahora tienen bastante resonancia, ¿no? Y eso, lo más importante para mí es que ponen en evidencia la porfiada capacidad de supervivencia que tienen algunos valores. Eso es impresionante. Han pasado más de 5 siglos de persecución y de desprecio, y sin embargo, algunos de los valores que regían la vida de las culturas americanas anteriores a la conquista, ahora están resucitando con enorme fuerza, con muchísima energía. Es como si hubiera en la historia humana, la nuestra, músculos secretos, ¿no? Que uno dice, pero ¿cómo es posible que eso siga vivo y que siga? ¿Cómo es posible que esas palabras rotas, esas palabras traicionadas, esas palabras mentidas, estranguladas, puedan ahora volver a resonar y resonar con tanta intensidad? ¿Cómo se puede explicar los mensajes que vienen del pasado y hablan al futuro? La vida en comunidad, no centrada en la codicia, sino en la solidaridad. La comunión con la naturaleza, por la cual comunión con la naturaleza tantos indígenas fueron azotados o quemados, ardieron en el fuego por delito de herejía, de idolatría. Esa comunión con la naturaleza que es una cosa que tendríamos que aprender todos hoy por hoy, y sobre todo los que tenemos, yo mismo, ¿verdad?, que me siento muy ecologista, que me siento muy vinculado a los movimientos ecologistas en el mundo actual, pero bueno, mucho cuidado con confundir a la naturaleza con un jardín o con una tarjeta postal. Lo que nos enseñan aquellas culturas llamadas primitivas es que nosotros somos parte de ella, somos parte de la naturaleza, y es por eso que cualquier crimen contra ella cometido nos lastima y nos puede matar, porque somos hermanos de todo lo que tiene piernas, pero también de todo lo que tiene patas, alas, raíces. Esta certeza de identidad con la naturaleza que la cultura cristiana o llamada cristiana rompió en América. Hubo una discontinuidad de eso, ahí se fracturó. Empezamos a mirar a la naturaleza como algo extraño y durante mucho tiempo como algo enemigo, como una especie de bestia indomable a la que era necesario amansar. Entonces ese es uno de los valores más importantes que ahora resultan rescatados por la historia y que vuelven a vivir con una fuerza realmente impresionante. También algunas de las formas de expresión democrática que existían en la América antigua y que hoy por hoy siguen vivas en algunas de las comunidades indígenas, cosas que creo que son importantes. No es solamente la reivindicación, muy legítima, de las tierras usurpadas, de la dignidad mancillada, malherida, escupida. No es solo eso, es también la reivindicación de valores que son valores
para todos. Entonces, cuidado, vamos a tratar de escuchar esas voces poco escuchadas o jamás escuchadas, porque tienen cosas que decirnos que valen la pena. Y valen la pena hoy por hoy más que nunca, porque el mundo anda ahí como ciego en tiroteo, buscando rumbo sin saber para dónde ir. En el mundo gobernaba el miedo, y en América también, antes de la conquista, ¿eh? Eso hay que decirlo. El miedo, déjame que te lo cuente. Después hablas, si querés, pero déjame decir qué es lo que quiero decir yo. Gobernaba el miedo en América y en Europa también. En Europa el miedo tenía por instrumento principal a la Santa Inquisición, ¿verdad? Que se encargaba de enviar a la hoguera a los herejes, a los desobedientes, a los que dudaban o a los que resultaban sospechosos, a los que decían no. Y en América había también, claro que sí, equivalentes de la Inquisición en los imperios verticales, en los imperios monárquicos que tenían una casta guerrera y sacerdotal dominante, como ocurría en el Cusco o en México, donde en efecto había sistemas muy despóticos de poder. El azteca, el inca, donde los márgenes, digamos, para la expresión de la vida comunitaria, democrática, eran muy reducidos. Pero esa no era la única realidad indígena de las Américas, esa era una parte, la parte, digamos, dominante en algunos lugares. Imperios que, por cierto, ocuparon espacios muy grandes, pero ¿qué pasaba con los que pagaban tributos a esos imperios? ¿Qué pasaba con todas esas otras realidades indígenas comunitarias que habían ido sobreviviendo a pesar de todo y que habían sabido perpetuar valores que son los que hoy por hoy están transmitiéndonos? La realidad indígena americana era muy rica, muy diversa, había de todo. Por suerte había de todo como hay de todo en la realidad de nuestros días. Es verdad que se celebraban sacrificios en el Templo Mayor de los aztecas en México y que la verdad es que te estremece ver todas esas montañas de cráneos ahí, claro que sí. Pero ¿quién juzga a quién? Digo, es verdad que esos imperios gobernaban por el miedo, por el terror, y por eso la conquista fue posible. ¿Por qué? Porque tanto Hernán Cortés como Pizarro, sobre todo ellos dos, que llegaron con un puñadito de soldados, ridículo, eran unas comparsitas de nada, encontraron aliados en los indígenas oprimidos por la minoría azteca o la inca, en el caso de México y de Perú. Sin esa alianza no se explica el éxito de la conquista. No, creo que tienen fuerza propia, ¿verdad? Una energía propia y encuentran compañía en la gente linda, solidaria que hay, que apoya las buenas causas. Como decía un periodista norteamericano allá por los años 70, que tenía un programa muy interesante en radio, y todos los días terminaba con lo mismo. Decía, si a usted no le gustan las noticias que acaba de escuchar, salga de su casa y haga otras, hágalas usted mismo. Y yo creo que de eso se trata, de ser capaces de producir nosotros, con nuestros actos, noticias de cambio de la realidad que no nos gusta. Y hay mucha gente trabajando en esa dirección, de diferentes maneras. ¿Y acá en Uruguay? También, acá en Uruguay también, por cierto, claro que sí. Si no, nos explicarían algunos fenómenos aparentemente inexplicables. Bastante inexplicable es que el Uruguay, con la población que tiene, haya ganado 2 campeonatos mundiales de fútbol y 2 olimpiadas de fútbol. Ahora hay unas cuantas cooperativas funcionando, hay un lindo movimiento de resurrección de eso que llaman sociedad civil ahora, el término que está de moda, pero que son todas esas múltiples expresiones que la gente encuentra para, ¿cómo te diría?, para volver a atar lo desatado, para restaurar los lazos de solidaridad que han sido brutalmente rotos, ¿no?, en estos últimos años en el mundo entero, por una cultura del desvínculo que divorcia todo lo que toca. Estamos muy desvinculados. Entonces ahora hay, por suerte, en el Uruguay y en muchas partes más, en Argentina, en todas partes, movimientos que intentan revincularnos, ¿no? Que nos dicen, no, esto de cada cual en la suya, no. Esto del arreglate como puedas, no va. No hay no tiene suerte
el diente fuera de la boca. Los dientes fuera de la boca no tienen sentido. Los dedos fuera de la mano no tienen destino. Bueno, como una necesidad impostergable. Es hora de que se pongan de acuerdo y que las palabras se conviertan en hechos, ¿no? Porque el problema en América Latina es siempre el mismo, el divorcio entre las palabras y los hechos. Las palabras van por un lado, los hechos por otro. Siempre digo que por eso no se reconocen, cuando las pocas veces que se cruzan, como no se conocen, no se reconocen. Y ni siquiera se saludan, las palabras y los hechos. Hay que reencontrar las palabras y los hechos. Estamos muy enfermos de mucho discurso. Yo diría menos discursos y por favor un poco más de hechos, de actos concretos. La inflación palabraria nos hace más daño que la inflación monetaria. Ya basta de tanto discursear. ¿Por qué no ponen en práctica una unidad de verdad? Empezando en el espacio en el que podemos movernos por ahora, en esto del Mercosur, que es tan importante y que no ha llegado muy lejos, porque no hemos sabido encontrar coincidencias. Ahí la responsabilidad mayor es la de los dos grandes, de Argentina y Brasil, que han tratado muy mal a Paraguay y a Uruguay. Porque las cadenas de la opresión nunca tienen dos eslabones, tienen muchísimos más. Y cada uno jode el que tiene abajo. Como en aquella película de Chaplin, ¿te acuerdas? Que cada uno le da la orden al otro, y al final el soldadito, el recluta, Chaplin se da vuelta y no tiene a quién darle la orden. Bueno, así es la vida también. No, la lengua, Paraguay es el único país donde lo de la legalización de la lengua creo que no es así, que en otros países se ha legalizado también, pero eso no importa mucho, porque lo que importa es la realidad, y en la realidad el único país que yo sepa en el mundo, puede ser que me equivoque, pero el único país en el mundo donde se dio esta cosa rarísima, de que la lengua de los vencidos se convierte en lengua de los vencedores, es el Paraguay. O sea, el guaraní es la lengua que los paraguayos hablan, los paraguayos blancos o blancoides, los blancos y los mestizos, y los que se creen blancos aunque no sean, bueno, todos los paraguayos, y también los que tienen una sangre indígena dominante, todos, a la hora de la verdad, que es la hora de los sueños, la hora del amor, la hora de los chistes y la hora de la ira, hablan guaraní. El resto se dice en español, pero el guaraní es la lengua íntima, la lengua en la que se expresa lo más hondo del alma. Y ese es un caso rarísimo, porque es curioso, el Paraguay es un país todavía muy dominado por el racismo, muy infectado de racismo. Yo me acuerdo una de mis vueltas por ahí, que yo anduve por la selva del Alto Paraná bastante tiempo, y en una de mis incursiones, y fui con un camión que se abrió paso ahí, en la espesura que llevaba no sé qué cosa, de dónde ni a dónde, no recuerdo, pero sí recuerdo que el camionero, que hablaba guaraní, se dirigió a mí en español, solo para decirme, aquí hay que tener mucho cuidado, porque esto está lleno de fieras salvajes. Todavía aquí no han civilizado a todos los indios, pero ya me dijeron que se los van a llevar al zoológico en Asunción. Dicho lo cual, volvió a hablar en guaraní, que era la lengua de las fieras salvajes. Entonces se dan esas paradojas en la realidad americana, ¿no? Yo no soy antropólogo, ni eólogo, ni sociólogo, ni politólogo, ni nada. No soy eólogo en absoluto. Simplemente soy un escritor o alguien que trata de escribir y que trata de no perder el sentido común. Entonces, mi sentido común contradice buena parte de las cosas que leo. Por ejemplo, yo tuve infancia católica y siempre fui un muy buen lector de la Biblia. Pero hay montones de cosas de la Biblia que a mí me chocan enormemente. Uno de los episodios que más me chocan es el de la Torre de Babel. Esta idea de que la diversidad de las lenguas nace de un castigo divino, o sea que Dios para maldecirnos nos hizo hablar lenguas diferentes, evidentemente refleja un gran equívoco que habría que corregir. La diversidad de las lenguas no es ninguna maldición. La diversidad de las lenguas es una bendición del cielo, como todas las diversidades de las culturas que nos salvan de la monotonía. Porque si no, ¿de qué se trata? ¿A dónde nos invitan? ¿A un mundo donde tenés que elegir entre morir de hambre o morir de aburrimiento?
La diversidad de las lenguas es parte de una diversidad cultural que es lo mejor que el mundo tiene. Lo mejor que el mundo tiene está en la cantidad de mundos que el mundo contiene. Yo cada vez que me dicen que hay que educar, tiemblo, porque en general la educación lo que ha hecho es imponer ¿cómo te diría? Una escala de valores, una concepción del mundo, un orden moral a gentes que tenían otros órdenes, otras escalas, otras concepciones. Entonces esta idea de la educación, yo voy a educar, voy a imponer la cultura, voy a civilizar, que es la idea de Sarmiento y de algunos otros bárbaros que tanto daño hicieron a nuestras civilizaciones más profundas, las verdaderas, que eran llamadas barbaries. Hay que manejarlo con mucho cuidado, eso de educar. Yo creo que lo más importante es saber escuchar y respetar lo que se escucha. Saber ver y respetar lo que se ve. Y que la única manera de educar es aprender. Que el que de veras enseña es el que aprende, como decía Paulo Freire con razón. Se educa aprendiendo. Entonces, a partir de la certeza de que el otro siempre tiene algo que decir que vale la pena escuchar. Que todos tenemos algo que decir que vale la pena escuchar. Que yo no le voy a transmitir la verdad a nadie, porque la verdad no existe. La verdad es el resultado de una cantidad de verdades contradictorias entre sí, que son tan contradictorias como nosotros somos. Entonces, esas concepciones, ¿viste?, de redención por la educación, a mí siempre me producen un poquito de alergia. Digo, cuidado. Yo creo que en primer lugar hay que respetar a los demás y saber que esa frontera que separa a los civilizados de los bárbaros, a los cultos de los incultos, es una frontera falsa, que no tiene nada que ver con la vida. Yo conozco una cantidad de doctores que son de una incultura tenebrosa. Y en cambio conozco gente profundamente culta que no sabe leer ni escribir o que escribe y lee de mala manera. ¿Por qué? Porque culto es aquel capaz de escuchar al otro. Y culto es aquel capaz de escuchar las voces de la naturaleza de la que forma parte. Ese es el culto para mí, no el que acumula conocimientos. Más conocimientos acumula la computadora, que ahora fíjate lo que es, con internet, impresionante. A ver qué erudito va a competir con ellas. La verdad es que también eso me provoca cierta alergia, ¿no? La palabra reflexión, reflexionar, y la palabra intelectual, que es una expresión horrenda. Yo soy un sentipensante, o sea, yo funciono con todo a la vez, ¿viste? Me niego a ser decapitado, yo no quiero que me confunda con una cabeza que rueda por los caminos, me parece horrendo. La gente que dirige al mundo desde un laboratorio, como ocurre en el mundo de nuestros días, divorciando la razón del corazón, es un peligro para la humanidad. Y lo mío nació de cosas que venían, qué sé yo de dónde, no sé cómo, se fueron dando de la manera más natural, estas ganas, esta curiosidad, estas ganas de saber, esta curiosidad de los demás, de escuchar, probablemente tuve desde temprano la certeza de que para no ser mudo tenía que empezar por no ser sordo. Quizás esa es la explicación. Sí, los viajes sí me permitieron descubrir la realidad americana, que es por suerte múltiple, vasta, muy rica, asombrosa, contradictoria, loca, loquísima, por suerte. Y eso lo descubrí, sí, viajando desde temprano. Yo fui muy patialegre, así, patieperro, como dicen también. Y anduve mucho por los caminos, así, por todos lados. Y eso me dio un contacto directo con la gente que es intransferible, que no puede ser sustituido, además, por ningún otro tipo de experiencia, por mucho que leas, ¿no? No, eso yo no me animaría a hacer un análisis así o un balance, no me animaría. No me da, mi neurona no da para eso, no puede pegar saltos tan altos, no puede. Lo que sí te puedo decir es que me parece claro que hoy por hoy, a comienzos del milenio y del siglo y de todas estas historias del tiempo, estamos enfrentados a algunos desafíos que cada vez son más claros. Y el desafío para mí más importante, para los latinoamericanos de nuestros días, es el que proviene de una cultura de la parálisis, que es la peor de las herencias coloniales,
que nos enseña a aceptar la realidad y que nos prohíbe cambiarla. Esta es una cosa que viene de lejos, viene probablemente de los primeros tiempos de la conquista, yo no sé, que fue alimentada por el despotismo militar, por el fatalismo de los frailes y por el papanatismo de los doctores, que tanto daño nos ha hecho. Y es toda una ideología de la impotencia, una cultura que nos induce y a veces nos manda, nos ordena quedarnos quietos, repetir la historia, cambiarla no, aceptar el futuro, imaginarlo jamás. Tenemos prohibido imaginar el futuro. Y esta cultura está alimentada desde afuera, claro que sí, por una maquinaria universal de poder, ¿no? Financiera, política, militar, cultural, que está al servicio de eso, porque hay montones de cosas que los gobiernos nuevos progresistas quisieran hacer y resulta que no pueden porque aparece siempre algún banquero, tecnócrata o burócrata internacional que le dice eso es inaceptable para la comunidad internacional. Un mundo donde hasta las palabras están siendo traicionadas de muy mala manera, porque comunidad internacional era para mí, en mis años mozos, una expresión hermosa. Y ahora significa el club de los grandes banqueros y de los jefes guerreros. Sí, mercado también era una palabra linda para mí. Era la feria, el lugar donde uno iba a comprar verduras, frutas, se encontraba con los vecinos, se ponía al día con los chismes últimos del barrio, que fulanita está embarazada y no se sabe de quién, esas cosas. Y nada, ahora mercado es el nombre de un señor malísimo, que nos dirige desde arriba con una mala leche que ni te cuento, y que es el que decide nuestra vida y nuestro destino. Entonces hay que romper esa estructura de la impotencia, hay que ser capaces de salir de eso. Y para eso tenemos que juntarnos. O nos unimos o estamos fritos. En la soledad no podemos. Hablando del Cono Sur, el Mercosur y hablando del mundo en general. Todos los que tenemos ganas de ser dignos en lugar de ser indignos. Todos los que tenemos claro que para ser dignos tenemos que ser indignados. Todos los que queremos recuperar las perdidas soberanías, la perdida independencia, el perdido derecho a pensar con la propia cabeza, a sentir con el propio corazón, a caminar con las propias piernas. Tenemos que abrir camino juntos. Solos estamos fritos. Tenemos que tomar conciencia de eso, de que este mundo es como una gran sartén y que ya llegó la hora de decir, bueno, me cansé de trabajar de huevo frito. Hasta aquí llego porque me canso, si no. Ya, hasta ahí llegué. No sé, esto no te lo puedo contestar, no lo sé. Yo te dije ahí lo que pienso, te lo dije. Pero hay un momento en el que me doy cuenta de que me empiezo a cansar y quiero cortar porque si no... Igual eso te da para... Lo que te dije te da para usar, me parece. Pero ahora...